Hasta el momento, ningún dirigente de Podemos estaba autorizado a percibir una remuneración que superara en 3 veces el salario mínimo interprofesional. Si personalmente recibía ingresos que excedieran este límite, la diferencia se donaba al partido para financiar sus gastos internos de funcionamiento. Sin embargo, a partir del próximo Congreso, Pablo Iglesias y su equipo pretenden eliminar esta limitación a las remuneraciones personales máximas y sustituir la financiación del partido por contribuciones proporcionales de hasta un 30% de su salario o de sus ingresos por cada miembro del partido. Es decir, que en lugar de tener una remuneración máxima, tendrán una remuneración libre, sin máximo alguno, y de esa remuneración libre, el 30%, como mucho, lo destinarán a financiar los gastos de la formación de Podemos. Varios exdirigentes de Podemos, por ejemplo Ramón Espinar, han criticado la medida, recordando que la limitación salarial, el hecho de que nadie pudiese percibir una remuneración 3 veces superior al salario mínimo, tenía una función no solo simbólica, no era solo un gesto de cara a los votantes, sino que también tenía una función, un cometido práctico, a saber, atar a los dirigentes de Podemos a la realidad, es decir, que los dirigentes de Podemos vivieran como sus representados, ellos como representantes, que vivieran como sus representados, para que no se les olvidaran, para que no desconocieran las preocupaciones del día a día de aquellos que les estaban votando. Si quieres representar a los trabajadores, si quieres representar a las clases medias, a las clases bajas, no te debería quedar otro remedio, según este razonamiento, que ya digo suscriben Espinar y suscribía Podemos en sus orígenes, no te debería quedar otro remedio que vivir como aquellos a los que representas para ser consciente en primera persona de cuáles son sus carencias, de cuáles son sus limitaciones, de cuáles pueden ser sus aspiraciones. Por tanto, eliminar esta limitación lo que favorecería, según esta explicación, es que los dirigentes de Podemos se irían apartando progresivamente de la gente, de aquellos que son, de acuerdo con ellos mismos, sus votantes. Se irían convirtiendo poco a poco en una casta con sus salarios, con sus condiciones de vida muy diferenciadas y no conectarían con sus electores, no conectarían con sus representados y por consiguiente, ya digo, de acuerdo con esta explicación, la eliminación de la limitación salarial que se estableció desde un comienzo en Podemos sería un error que los terminaría convirtiendo en última instancia en una casta. Mi propósito en este vídeo no es tanto reflexionar si este último argumento es correcto o incorrecto, aunque desde luego ha sido un argumento que Podemos ha utilizado durante mucho tiempo, de manera que si era correcto entonces, ahora sigue siendo correcto y por tanto los dirigentes de Podemos al cargarse la limitación salarial estarían haciendo algo incorrecto, se estarían convirtiendo en casta y si no es correcto, durante mucho tiempo Podemos ha venido empleando este argumento, ha venido utilizándolo como arma arrojadiza frente a otras formaciones políticas a las que se criticaba por no limitar sus salarios, sus remuneraciones y por tanto no vivir como vivían sus representados y ya digo, si es incorrecto, entonces durante muchos años estuvo empleando un argumento incorrecto en la refriega política, estaba utilizando la demagogia contra sus adversarios políticos. Pero mi objetivo no es ese, sino reflexionar sobre qué nos indica la supresión de la limitación salarial acerca de otra de las propuestas que originalmente conformaban el ADN de Podemos y también de Izquierda Unida, es decir, de Unidas Podemos, y que desde luego, tras cargarse esta limitación salarial, pierden ya todo sentido, pierden ya toda lógica, pierden ya toda razón de ser. Me refiero al concepto de salarios máximos. En un comienzo, en el programa electoral de las elecciones europeas de 2014, Podemos reivindicaba la limitación salarial máxima, es decir, que ninguna persona pudiese ganar más de X veces el salario mínimo de la empresa o el salario mínimo del país en el que ese trabajador se encontraba. Por ejemplo, podemos escuchar a Pablo Iglesias cómo reivindicaba el establecimiento de un salario máximo, de un tope salarial, de una remuneración que nadie en el país pudiera superar como forma de combatir la desigualdad. Yo creo que por encima de cualquier legítima aspiración personal a cobrar un salario alto tiene que estar el país, tiene que estar el interés nacional.
Uno de los principales problemas económicos de España es la desigualdad. Tenemos unos niveles escandalosos en el índice de Gini que nos sitúan al nivel de repúblicas exsoviéticas. Y una de las claves para que la economía nacional vaya mejor es reducir esa desigualdad. Es que no haya tantas diferencias entre una minoría de privilegiados que disfruta de todo aquello que se le niega a la mayor parte de la población. A mí me parece que, más allá de la discusión técnica de dónde habría que establecer el salario máximo, creo que la propuesta de los suizos de establecer que ningún salario puede ser 12 veces superior al salario mínimo sería una medida que contribuiría a algo que es fundamental cuando uno tiene un mínimo sentido de lo que significa el amor a su país, que es el interés general que tiene que estar por encima de intereses individuales, que son legítimos, pero que nunca pueden ir en contra del interés nacional. Asimismo, también podemos escuchar al hoy ministro Garzón cómo en 2014 reivindicaba esta fórmula novedosa de un salario máximo que impidiera que hubiese personas que cobraran demasiado dentro de nuestras sociedades. Y en ese sentido establecemos, como sabéis, en nuestra propuesta un salario máximo. Un salario máximo que es un salario relativo, es decir, que... No pasa nada. Se trata de un salario relativo que sería que en el seno de cualquier empresa ninguna persona puede cobrar más de 10 veces lo que cobre el trabajador peor pagado de esa empresa. Dicho de otra forma, si nos estuviéramos dirigiendo a la ciudadanía de forma directa, le tendríamos que decir: nadie en tu empresa va a pagar más de 10 veces, va a cobrar, perdón, es que me estoy despistando, no pasa nada. Nadie en una empresa va a cobrar más de 10 veces que lo que cobre el trabajador peor pagado. Es una medida que, como sabéis, está siendo debatida internacionalmente, ha sido propuesta en alguna ocasión, incluso en un referéndum como en Suiza, ha sido propuesta por líderes de la izquierda, incluidos el reciente elegido Corbyn en el Partido Laborista. Son debates que están a la altura de un momento histórico en el que la desigualdad es extraordinaria. Desde luego, cuando Podemos autoimpuso una limitación salarial equivalente a 3 veces el máximo, lo que hizo fue experimentar en sus propias carnes el jarabe, la propuesta, la receta de los salarios máximos para el conjunto de la economía. Y parece haber sido una receta que no les ha gustado demasiado, motivo por el cual la quieren eliminar. ¿Y por qué no les ha gustado demasiado? Porque entra dentro de lo lógico, entra dentro de lo razonable, entra dentro de lo lícito, el que una persona intente prosperar en la vida, el que una persona intente mejorar sus condiciones remunerativas a lo largo de su carrera profesional. Y si esa persona está generando un valor suficientemente grande para el resto de la sociedad, un valor que se monetiza en el mercado a través de transacciones voluntarias, evidentemente esa persona no tiene por qué verse sometida a una constricción en su capacidad para percibir rentas más elevadas. Y es que si estableciéramos un salario máximo, un límite a la remuneración que pueden llegar a percibir los trabajadores dentro de una economía, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros al mes, el argumento competitivo de esos trabajadores frente a las empresas cambiaría. Hoy las empresas compiten por contratar a los trabajadores, especialmente por contratar a los trabajadores más altamente cualificados, aquellos que más valor son capaces de generar dentro de la estructura productiva de esas empresas. De manera paradigmática, a los directivos, a la alta dirección, aquellos que tienen que tomar las decisiones estratégicas y que por tanto determinan si una empresa quiebra o si una empresa es capaz de conseguir un crecimiento espectacular, enorme, y convertirla en una gran empresa, en una gran compañía. Pues bien, hoy las empresas, como digo, compiten por contratar al personal altamente cualificado. ¿Y cómo compiten por contratarlo? Ofreciéndoles un mayor salario. No quiero que estés con esa empresa que es de la competencia, quiero que trabajes para mí. Por tanto, te voy a duplicar el salario que te paga la otra empresa. Es así, es ofreciéndoles un mayor salario, como las empresas se arrebatan al personal altamente cualificado entre sí. Ahora, si hay un salario máximo, ese argumento competitivo no vale. Una empresa no puede ofrecerle a un trabajador altamente cualificado un salario mayor para arrebatárselo a otra empresa. Por tanto, si ese argumento competitivo no vale, ¿cuál sería el argumento competitivo que utilizarían? Pues vente a mi empresa cobrando lo mismo, el salario máximo, que en la otra empresa, pero te voy a dar más
comodidades en especie, te voy a dar más lujos materiales, te voy a dar despachos más grandes, te voy a dar personal en mayor cantidad a tu servicio, te voy a dar servicios de transporte más lujosos. Es decir, las empresas ofrecerían remuneraciones mayores en especie a sus directivos, remuneraciones que no contarían como remuneraciones y que por tanto no se verían afectadas por esa limitación máxima, pero que en última instancia significaría que les están pagando más. Que esto es algo que, por cierto, también ha sucedido en Podemos. No te pago más, pero te pago el escolta, te pago el transporte, te pago los servicios jurídicos, etcétera. Es decir, se trata de monetizar otros servicios sin que el valor de esos servicios cuente como una remuneración en especie para sus dirigentes. Pero imaginemos que incluso la limitación salarial máxima termina de alguna manera constriñendo que las empresas puedan aumentar las remuneraciones en especie de los directivos. Es decir, no se les puede pagar más ni en términos monetarios ni en especie. ¿De qué manera competirían entonces las empresas por contratar a los trabajadores? Pues esencialmente competirían ofreciéndoles una menor carga de trabajo. Vale, te voy a pagar lo mismo que la competencia, pero la competencia te hace trabajar 8 horas al día, yo te voy a hacer trabajar 6 horas al día, 4 horas al día. Con lo cual, fijémonos que entraríamos en una carrera hacia la reducción de la producción. Te pago, pero cada vez produces menos. Cada vez tienes que desarrollar menos horas dentro de la empresa porque es la única manera en la que puedo contar con tus servicios. Lejos, por tanto, de que el personal más altamente cualificado trabaje más horas generando más valor para el resto de la sociedad, cuantas más horas trabaje un trabajador altamente cualificado, más valor termina creando en forma de bienes y servicios para el conjunto de la sociedad, lo que haríamos es incentivar a que cada vez el personal más cualificado trabajara menos horas y por tanto a que produjera menos valor para el resto de la sociedad. Claramente, por tanto, los salarios máximos no funcionan y no funcionan por algo que los dirigentes de Podemos nos han dejado notar muy a las claras. La gente responde a incentivos, también los dirigentes de Podemos. La gente aspira a vivir mejor y una forma de vivir mejor es cobrar más. Si no está permitido cobrar más, intentarás cobrar más de formas menos eficientes y de formas menos convenientes, o cobrando más en especie, en forma de bienes y servicios que valoras, pero valoras menos que el dinero que te permite elegir exactamente lo que quieres comprar, o cobrar más trabajando menos. Mismo salario agregado, pero como trabajo menos horas, mi salario por hora aumenta. En todo caso, formas subóptimas de ser remunerado, que además no son tampoco óptimas para la sociedad, porque si trabajas menos horas, generas menos valor para los demás, salvo en el caso de los políticos, que si trabajaran mucho menos, nos vendría mucho mejor a todos. Pero en general, para el resto de la economía, trabajar menos horas es generar menos valor para el resto de la sociedad. Podemos, por tanto, al suprimir la limitación salarial, el mensaje que nos está enviando es que las limitaciones salariales son incompatibles con las aspiraciones naturales de las personas y, por tanto, son limitaciones que no habría que introducir en una economía que pretende coordinar a las personas canalizando en una buena dirección los incentivos naturales de esas personas, incentivos naturales y legítimos como es vivir mejor siempre y cuando generes valor para los demás. Olvidémonos ya definitivamente de los salarios máximos, porque fijémonos que ni siquiera los dirigentes de una formación que dicen que no son casta, que dicen que son parte de la gente, que dicen que solo piensan en las preocupaciones de esa gente, incluso esos dirigentes políticos nos están diciendo que ellos aspiran a cobrar mucho más, que ellos no piensan seguir sacrificándose, cobrando mucho menos por el trabajo que realizan y que por tanto está muy bien eso de trabajar abnegadamente para los demás, pero si queréis que siga trabajando abnegadamente por los demás, tenéis que pagarme mucho más. Ese mismo razonamiento se puede emplear a cualquier otro ser humano y por tanto no conviene suprimir, eliminar, bloquear los incentivos naturales que permiten una mejor cooperación entre los seres humanos. Olvidémonos, enterremos ya definitivamente la pésima idea de establecer salarios máximos dentro de nuestra sociedad.